Piensa en nosotros. Cuando quieras disfrutar de la mejor comida rápida, ven a nosotros. Somos 593 Burger. Conocemos tu exigente paladar. Por ello, nos reinventamos y presentamos nuestra línea de hamburguesas premium. Todo esto acompañado de tu bebida favorita. 593 Burger. Hecho a tu medida. Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo. OpenLab Consulting Latinoamérica. Somos una empresa líder en Ecuador y Latinoamérica en la elaboración y ejecución de seminarios. Ya, 1993. Conferencias. Ellos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. Congresos, talleres y capacitación de alto impacto. Contamos con el mejor staff de conferencistas y coaches de Latinoamérica. Informes 0999 19 43 57. OpenLab Consulting Latinoamérica. Solo grandes eventos. Tener tu casa no son solo espacios. Tener tu casa es mucho más que eso. Es llegar a casa, relajarte, visita de amigos, soñar, ducha y a la cama. 5 minutos más y levanto. Meriendas sin hora, mañanas sin despertador. Jugar con los niños, hoy cocino yo. Pizza y película. Tener tu casa es vivir en familia. Urbanización Santa Camila. Hace tu sueño realidad. Redecom, el mejor servicio de internet, ahora más rápido y más seguro, con planes ilimitados desde $15 mensuales, doble de velocidad en la noche, internet con fibra óptica directo a tu hogar. Comunícate con nosotros al 063-700-540 o al 0999-329965. Búscanos en Facebook como Redecom. Visítanos en www.redecom.es. Redecom, internet ultra rápido. Publicita con nosotros. Tenemos las mejores promociones y estrategias de marketing. Además, las mejores voces del mundo para vender tu marca. Soy Pablo Matus de Argentina y yo soy Ciudad TV. Al principio, éramos una pequeña comunidad.
Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo. Desde hace más de 15 años, produciendo contenidos publicitarios, generando una idea tras otra, viajando a través de la imagen y el sonido, generando significados en el plano y jugando con la luz. Pensando, sumando a la oferta de contenidos para televisión y la publicidad, una nueva forma de hablar con el que está del otro lado. Televisión, documentales, cine, gráfica, folletería editorial, cartelería, multimedia interactiva, contenidos para celulares, organización de eventos, filmación con drones, evolucionando permanentemente para asistir a una reducida y exclusiva cartera de clientes en forma personalizada, sin perder de vista nuestra principal meta: divertirnos haciendo lo que nos gusta. Nova Marketing and Graphics. Haciendo contenidos publicitarios, generando una idea tras otra, viajando a través de la imagen y el sonido, generando significados en el plano y jugando con la luz. Pensando, sumando a la oferta de contenidos para televisión y la publicidad, una nueva forma de hablar con el que está del otro lado. Televisión, documentales, cine, gráfica, folletería editorial, cartelería, multimedia interactiva, contenidos para celulares, organización de eventos, filmación con drones, evolucionando permanentemente para asistir a una reducida y exclusiva cartera de clientes en forma personalizada, sin perder de vista nuestra principal meta: divertirnos haciendo lo que nos gusta. No, pues es el primer debate. Nova Marketing and Graphic Solutions. Redecom, el mejor servicio de internet, no, ahora más tratar, rápido y más seguro, con planes ilimitados desde $15 mensuales, doble de velocidad en la noche, internet con fibra óptica directo a tu hogar. Comunícate con nosotros al 063-700-540 o al 0999-329965. Búscanos en Facebook como Redecom. Visítanos en www.redecom.es. Redecom, internet ultra rápido. Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad. Señores, ya estamos en este preciso momento iniciando la programación de este 14 de abril del 2021. Listos para conversar, para analizar algunos temas que siempre son fundamentales para el conocimiento de los ciudadanos
Y claro, hoy como pueden verlo ya en pantalla, se encuentra con nosotros la doctora Silvia Salgado. Ella es asambleísta de la provincia de Imbabura. Con ella vamos a mantener un diálogo y vamos a conversar cómo está esto del tema de la ley intercultural, que entiendo ya está aceptada, y el tema que ha causado mucha polémica, mucha disputa, que es esta ley que ingresó el presidente Lenín Moreno, ley de la dolarización, desdolarización. Bueno, ya vamos a hablar con la señora asambleísta. Primero que nada, la pregunta de rigor. ¿Sí me escuchas correcto, Silvia? Buenas noches, hola. Sí, buenas noches, Oscar. No sé, quisiera confirmar. Yo muy bien, escucho, y más bien quisiera confirmar si es que también se me escucha. Sí, estamos en perfectas condiciones. Te escucha bien y se te ve bien también. Entiendo que la salud se te ve bastante mejorada, Silvia. Veo que el deporte ha dado efecto también, ¿no? Bueno, sí, de hecho, tengo unas secuelas del COVID, pero estoy en un tratamiento, pero gracias a Dios, o sea, estoy superando. Gracias. Perfecto. Bueno, a ver, sabes que mucho se ha hablado sobre esto de la ley intercultural, que también ha sido polémica como gran parte de las leyes. Entiendo que está aprobada. Silvia, ¿cuáles han sido los cambios, las reformas que podemos destacar en esta reforma? A ver, primero que decirle a la ciudadanía que tuve la oportunidad de dirigir la Comisión de Educación los primeros 2 años, y fue cuando iniciamos este proceso de reforma a la Ley Orgánica de Educación. Recorrimos todo el país, inclusive la provincia, en algunos cantones, con la comunidad educativa, dando cuenta, una especie de evaluación de cómo estaba siendo aplicada, qué resultados, qué problemas teníamos con la aplicación de la actual LOEI, que es la ley que se crea a partir de la nueva Constitución. Es un nuevo modelo educativo que a partir del 2010 se instaura en el país. Recordemos, por ejemplo, el tema del bachillerato general unificado. Se eliminaron las especializaciones, se crea un bachillerato común, con un tronco común de materias, y obviamente se promueve, diría yo, el tema del bachillerato técnico productivo, entre otras cosas, y también se impulsa el bachillerato internacional, se impulsa lo que se conoce esta nueva estructura del sistema educativo, como los circuitos, los distritos, las zonales. Es decir, la ley del 2010, después de la Constitución del 2008, es un nuevo modelo educativo en el ámbito pedagógico, en el ámbito institucional. Y esto trajo algunas problemáticas en la implementación del sistema, ¿no? Recordemos, por ejemplo, respecto de lo que es el examen de culminación del bachillerato, ¿no? Que antes era y que se terminó unificando con el examen de ingreso a las universidades. Antes era el examen ser bachiller, el uno, y el otro era el examen ENES. Y luego el ser bachiller servía para ingresar a la universidad, y finalmente ya desapareció el examen ser bachiller, pero eso no quiere decir, y ahí está la aclaración, en esta reforma no es que se elimine el examen, no es que se elimina la evaluación. O sea, siempre va a tener que evaluarse. Recordemos, ahora, antes, había, y siempre hemos dado examen de grado, por ejemplo, en mi tiempo era el examen de grado, era la tesis y el examen de grado. Ahora es el examen ser bachiller, o era el examen ser bachiller.
ahora se propone inclusive un proyecto de grado, se llama ahora, y obviamente siempre será la evaluación al final del ciclo del bachillerato. Pero hay algunas reformas que flexibiliza esto, que corrige algunas distorsiones. Por ejemplo, ya no es la primaria de los 6 años, antes era 6 años y 6 años del bachillerato. Se hizo el inicial, el básico y el bachillerato. Eso queda vigente. Sigue vigente el tronco común, es decir, todos los bachilleres, todos los que están en el nivel de bachillerato, que antes era el 4., 5., 6. curso, todos tienen las mismas materias, pero en el último año podrá, dice la ley, y esto es una flexibilización, tener materias o un número mayor de horas de ciertas materias que le permitan al estudiante ir preparándose para optar por su inclinación vocacional en la universidad. Por decir algo, si la intención del bachiller es ser ingeniero eléctrico, deberá tener más horas de física y matemáticas. Y podrá, ¿no es cierto?, la institución proponer que ese bachillerato tenga mención en ciencias exactas, se me ocurre, ¿sí? Entonces, mire, esta flexibilidad está en la reforma. Entonces, no se elimina el examen, sí se sigue evaluando, ¿no? La modalidad cambia y sí se sigue siendo el tronco común de materias para todos los estudiantes del bachillerato, pero puede cada unidad educativa puede establecer en el último año estas menciones que les permita seleccionar a los estudiantes de acuerdo a su vocación con miras a la universidad. Esto es uno de los temas que es importante aclararlo, porque se dijo mucho que se eliminaba el examen ser bachiller y que se volvía a las especialidades anteriores. Y el otro gran tema, Oscar, es la revalorización del maestro, del docente. Es decir, cómo logramos que el maestro, en base a una capacitación asumida por el Estado, en cuanto a su costo, en cuanto a su programación, en cuanto a sus contenidos, de forma gratuita, el maestro tenga una permanente actualización, ¿no? Que dé respuesta a lo que estamos viviendo en la sociedad. Hoy vivimos una realidad educativa que comporta un mundo digital, que usted más que nadie sabe, ¿no? Ahora tenemos que enseñar a pensar en un mundo digital, las competencias digitales se habla, ¿no? ¿Y por qué? Porque el estudiante tiene a mano mucha información que a veces ni el docente tiene. Por lo tanto, necesitamos otro tipo de capacidades en el docente que le permita que en el proceso de aprendizaje, ¿no?, tengamos posibilidad de manejar un currículo educativo moderno, acorde, y que nos permita también formar ciudadanos, ¿por qué no decirlo?, digitales, procesos de aprendizaje pensados en esto, pensados en este mundo digital. Y para eso necesitamos, primero, o sea, capacitación del maestro, pero también necesitamos que el maestro tenga una computadora, acceso al internet, y que los propios estudiantes tengan acceso al internet y a una computadora. Entonces, mire usted, hay una brecha tecnológica real en la educación. Las bibliotecas en la mayoría han desaparecido. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que incluir y ahora bibliotecas virtuales, que se pueda uno conectar con el mundo a través de un enlace digital. Entrar a una biblioteca en Europa, en Estados Unidos, en cualquier país,
Entonces, mire, necesitamos no regresar al pasado. Necesitamos una educación moderna, una educación que se proyecte. Por eso es importante tocar este tema de la revalorización del maestro en función que también tiene que ser reconocido porque tiene que estar permanentemente estudiando, actualizándose y con la tecnología a su alcance que le permita responder, y por eso tenemos un nuevo escalafón para el magisterio, cuya base, cuyo piso del sueldo no puedes bajar de $1,000. Y los propios profesores, los propios docentes, tendrán que ir, ¿no?, avanzando en los escalafones, en las categorías establecidas en 10 categorías, y sus sueldos también se verán reconocidos económicamente en la medida que vayan cumpliendo los requisitos, la capacitación, esta actualización, y muchos ya lo tienen. La gran mayoría de nuestros docentes ahora no son simplemente licenciados, son, ¿no es cierto?, tienen maestrías, y por lo tanto tiene que ser reconocido también ese esfuerzo. Indudablemente. Ahora, Silvia, para terminar este tema de la educación, mencionaste algo que me parece importante. La educación no puede regresar al pasado. El nuevo presidente electo ha mencionado la eliminación de la CENESID. ¿Consideras desde tu punto de vista, desde tu conocimiento, que esto puede convertirse en un retroceso en el tema educativo? A ver, sobre esto, la CENESID es una secretaría técnica que coordina la política del Ejecutivo con el Sistema Nacional de Educación Superior, ¿no? O sea, la CENESID está en el nivel de educación superior y no en el de general. Pero ya que me pregunta Oscar, a mí me parece importante decirle a la ciudadanía, sí, acaba de ganar las elecciones el señor Lasso el día domingo. Eso es legítimo por las circunstancias de la voluntad democrática del pueblo, que determina que quien tenga, al menos en una segunda vuelta, puede ganar con 10 votos, ¿no? Como puede ganar con 100, como puede ganar con 1,000 o con 1,000,000, ¿no es cierto? Esa es la democracia, así están las reglas. Pero obviamente, o sea, todo gobernante de cualquier tendencia o posición política tiene que cumplir la Constitución y las leyes. El señor Lasso ha advertido que va a eliminar la CENESID. Yo creo que lo puede hacer, pero lo que no puede hacer es dejar como Estado de responsabilizarse de lo que dice la Constitución, que una secretaría técnica tiene que existir. Le puede cambiar de nombre, le puede dar a otro organismo, pero no puede desaparecer las competencias. ¿Cuáles son las competencias de la CENESID? O sea, no podría, o sea, porque sería absurdo que un país se quede sin política de ciencia y tecnología. Eso hace la CENESID, ¿sí? Definir o implementar la política de investigación científica y tecnológica en el país. Si elimina la CENESID, alguien tiene que hacer eso. ¿No le parece, Oscar? Entonces, sí, de pronto es un tema político, electoral, para ganar votos. ¿Por qué? Porque la CENESID también venía tomando los exámenes de ingreso a las universidades. Entonces, en la política electoral, eso era muy rentable y se propuso eliminar la CENESID, ¿no? Pero no lo va a poder desaparecer las competencias. Lo podrá decir, ya no le llamemos CENESID, le podrá llamar dirección, ¿no? Dirección de Ciencia y Tecnología, pero tiene que haber, porque así lo establece la Constitución, que una secretaría técnica será la encargada de la política pública de investigación científica, del desarrollo tecnológico y de articulación, dice, ¿no?
de articulación del sector productivo con el sistema universitario o con el sistema de educación superior. Entonces, mire, lo que está dado en la Constitución es, habrá una Secretaría Técnica con estas atribuciones. El gobierno anterior lo puso Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, CENESID. El actual le puede poner cualquier otro nombre, pero igual el presidente tendrá que cumplir la Constitución. A alguien tiene que darle esas atribuciones. Y sobre el examen de ingreso, el señor Lazo ha dicho, ¿no es cierto?, que la CENESID ya no tomará este examen, ya, que lo van a tomar directamente las universidades. Yo pienso que eso es posible, ¿no? Que ya la CENESID no va a ser este intermediario de darles tomando o de darles seleccionando quién ocupa los cupos en las universidades, que lo hagan las universidades libremente. ¿Qué van a hacer las universidades? Lo mismo. Cada universidad dirá, tengo 100 cupos. Por lo tanto, tomaré un examen a 1,000 gentes que se alcancen a inscribir. Y de los 1,000 seleccionaré a 100. Los 900, ¿a mí qué me importa? Y obviamente, ¿qué van a hacer? Los 100 que les coja la universidad van a ser los que mayor puntaje tengan. Así es. Entonces, mire usted, o sea, a lo mejor ya esta CENESID que ya se va a desaparecer, ya no va a estar presente en este paso, ¿no? De la selección, de la toma del examen. Lo hará la universidad. Lo responsable, Oscar, lo responsable es tener política de ciencia y desarrollo tecnológico. Un país que no está a tono con la tecnología, que no investiga, que no se preocupa de no estar a la cola del desarrollo tecnológico de los países, porque hay otros países que ya te producen tecnología propia. Nosotros lo que hacemos es aprender o utilizar de otros países. No tenemos industrialización. Por eso es que es ese engranaje del sistema educativo que tiene a su cargo la academia a nivel superior, la investigación con el sector productivo. De pronto eso lo podría dar al Ministerio de Trabajo. También lo podría poner ahí en una unidad del Ministerio del Trabajo. Depende de la importancia que el gobierno le dé, pero lo que no puede, y ahí estaremos para exigirle al gobierno, es de que este país no puede quedarse sin desarrollo tecnológico, sin desarrollo científico. Y otro de los aspectos que hace importantísima la CENESID, que es la política nacional de becas. Eso también es competencia de la CENESID. Entonces, mire usted, esa competencia de política de becas, porque la de créditos ahorita ya lo desarrolla el Banco del Pacífico, creo, lo pasaron todo lo que es crédito educativo al Banco del Pacífico y se quedaron con el IFTH, que es el Instituto de Fomento de Talento Humano, que es el que se encarga de las becas. Entonces, eso venía cumpliendo y viene cumpliendo la CENESID. Entonces, si le desaparece la CENESID, el presidente electo tendrá que respondernos dónde va a estar la política de becas, ¿no? Porque este país necesita realmente que haya medidas de acción afirmativa porque hay un desarrollo desigual de la economía, por lo tanto hay pobreza. Y el Estado tiene la obligación de establecer mecanismos que vayan garantizando el acceso a la educación, no solamente de los que tienen posibilidades económicas de pagar una universidad privada, sino de la educación pública o a través de una beca de acceder inclusive a la educación particular. ¿No? Y finalmente, este Estado y el gobierno que viene, y ahí estaremos exigiendo que los estudiantes que se queden sin cupo, ¿no? Tendrán que ir a peregrinar por cualquier otra universidad a dar otro examen y así,
y se toparán con que la otra universidad también tiene 50 cupos más que ya están llenos, y los que tengan dinero irán a pagar ¿a dónde? A las universidades particulares, ¿no? Y los que no tengan dinero tendrán que hacerse, como dice la propuesta del señor Lazo, emprendedores, pero sin educación. Entonces, eso es la reflexión personalmente que yo he hecho respecto de estas primeras declaraciones del presidente electo, ¿no? Respecto de la CENESID, que fue un enganche electoral importante porque no se ha logrado solucionar el problema del acceso a las universidades. Hay mucha demanda y pocos cupos. La salida es primero dotar a la universidad pública, es decir, a la gratuita, a la que tiene responsabilidad el gobierno de financiarle, dotar del presupuesto, incrementar cupos y hay mayor opción de ingreso. Pero si dice simplemente le elimino la CENESID, las universidades toman cada cual su examen, eso no es la solución. Eso no es la solución, porque los cupos no crecen. Los cupos van a ser tan reducidos. Y ahora sí, sálvese quien puede. ¿Sí? Entonces, lastimosamente hay incertidumbre en esto. Veamos, o sea, vemos por lo menos el espacio, ¿no es cierto?, para que se posesione y haga una propuesta, pero no simplemente una declaración de eliminación, cuando la propia Constitución le va a exigir al presidente tener un organismo que le puede cambiar el nombre, acepto, pero las competencias, no sé si se me entiende, esas son las que tienen que cumplirse. Y las políticas públicas son importantes realmente, porque caso contrario, caeremos nuevamente en la creación de universidades, por ejemplo, Silvia, de garage, y la educación será deficiente, se venderán títulos como se venía haciendo, ¿no? Pero bueno, esperemos que se posesione el presidente y para ir viendo, analizando y entiendo, haciendo una oposición ante posiblemente este tipo de decisiones políticas que puede implementar el gobierno. Ahora vamos a este tema, Silvia, que también ha sido polémico, el tema de la ley de la dolarización. No sé si es dolarización o desdolarización. En una primera oportunidad intentó ingresar el presidente, la asamblea le dijo no, la segunda, la tercera, no sé cuántas veces, dijo no, pero a la final logró ingresar y entiendo que era importante para el presidente Lenín Moreno que se ingrese y que se apruebe esta ley, Silvia, porque es una receta del Fondo Monetario y si no la cumple, no hay money para que pueda terminar estos 45 días del señor presidente de la República. ¿Qué podemos sacar de esta ley, de las cosas positivas que puedan tener, pero también de las cosas negativas que debe tener esta ley, Silvia? Bueno, en este momento estamos en el pleno de la Asamblea. Me salió un momentito. Estas son las facilidades que se tiene vía online. Y estamos debatiendo, estamos en primer debate. Se trata de una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, ¿no? Como usted dice, este proyecto se le ha denominado de defensa de la dolarización, pero se trata de una reforma a un Código Orgánico Monetario y Financiero, ¿no? Que es el que está vigente y es el que ordena las competencias del Banco Central, especialmente de la Junta Monetaria y Financiera, que es la que también existe como organismo, ¿no es cierto?, normativo y de política monetaria y financiera, pero como usted señala, frente a un acuerdo que se llama Acuerdo de Facilidad Ampliada, suscrita con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Lenín Moreno, existe un compromiso, ¿no?, de que se incrementen las reservas internacionales para poder soportar la garantía de los créditos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ya en meses anteriores, el gobierno
recibió un crédito de más de 2.000 millones de dólares, pero no ingresó al presupuesto, no ingresó para enfrentar la pandemia, ni para comprar las vacunas, ni para reactivar la economía. Ingresó precisamente a la Reserva Internacional, se quedó afuera, ¿sí? Los 2.000 millones que prestó el Fondo Monetario. O sea, ya es deuda para el país, pero se quedó en la Reserva Internacional. Entonces, todo esto son condiciones del Fondo Monetario Internacional y en esta ley básicamente lo que se propone es que en dolarización, ellos dicen, hay que precautelar la dolarización con dos cosas. Primero, hay que liberar, dicen, ¿no? Hay que liberar al sistema financiero. Es decir, que no haya un organismo que lo regule en las tasas de interés, en su liquidez, en cuánto saca del país el dinero. Y obviamente el otro aspecto que plantea es de que en la ley se prohíba cualquier injerencia del gobierno en esa reserva internacional manejada por el Banco Central. En el Banco Central están los recursos públicos, básicamente de los GATS, que siguen siendo recursos públicos, de los municipios, juntas parroquiales, de los consejos provinciales, de la seguridad social, ¿no? Y está también el encaje bancario, es decir, no los depósitos nuestros, como se ha dicho, que están en el Banco Central y que de ahí hay el peligro que venga el gobierno y nos deje sin nuestros depósitos. No, en el Banco Central eso es falso. Se ha aclarado hasta la saciedad. Hoy han acudido muchos de los economistas y expertos en la materia y han dado cuenta que ahí lo que está es el encaje bancario que no supera el 5%, ¿sí? ¿Qué es esto que le permite al Banco Central hacer de caja para poder pagar los cheques de un banco a otro? ¿Sí? Cuando usted paga un cheque, una deuda con un cheque de un banco A y lo paga depositándola en un banco B, primero va al Banco Central a ver si es que el del banco A tiene recursos, el Banco Central lo certifica y lo paga. Eso está, ese cruce hace el Banco Central, ¿sí? Ese encaje hace el Banco Central y eso lo hace todos los días, todas las noches, ¿no? Entonces, mire, de ese dinero que es el encaje bancario, nunca se ha topado un solo dólar, porque eso está en un fondo que es precisamente para eso, es encaje bancario, ¿sí? Lo propio, ¿no es cierto? Para respaldar los depósitos de los ahorristas, existe otro fondo que se llama el Fondo de Liquidez. Entonces, no está en la Reserva Internacional ni el Fondo de Liquidez ni este encaje bancario, como se ha dicho, que hay que precautelar, hay que cerrar las puertas del Banco Central porque los gobiernos de turno meten la mano. Definitivamente eso está totalmente desvirtuado y lo que se pretende es crear una junta monetaria que no tenga nada que ver el gobierno de turno, de que sea completamente autónoma, se dice. Y la Constitución, en cambio, dice lo contrario, que es el gobierno, el ejecutivo, el responsable de la política económica, fiscal, monetaria, financiera. No podemos. Hoy ha ganado el señor Lasso. Yo sé que el señor Lasso podría tener
en esta junta monetaria sus amigos del sector bancario. No importa, pero lo importante es preservar lo que dice la Constitución. El responsable, quien tiene que responder, es el Ejecutivo, y en este caso será el señor Lasso. Y cuando la Asamblea tenga que pedirle cuentas de la política económica, de la política fiscal, tendrá que hacerlo al señor Lasso, no a una junta monetaria formada o integrada por particulares, pues. Entonces, mire, hay problemas técnicos y hay problemas de riesgo para la dolarización. Aquellos que defienden que liberar al sistema financiero del gobierno equivale a defender la dolarización, más bien creo, y así creemos un grupo importante de asambleístas, ojalá seamos la mayoría y no permitamos que esta ley pase, es todo lo contrario a defender la dolarización, porque cualquier momento, si no está regulada la salida de capitales, por cualquiera de las circunstancias se puede producir exceso de salidas de capitales y producir el riesgo de la desdolarización. Nuestra propuesta también es defender la dolarización. Es la única forma que tiene este país de solventar, ¿no?, los avatares de la economía global con una moneda dura. Eso es lo que nos ha permitido mantenernos al menos flotando. Todos estamos en esa intención de defender la dolarización, pero el problema es cómo. Unos dicen que hay que dejarle al sistema financiero que actúe solo, pero también nosotros hemos visto y hemos tenido la experiencia del salvataje bancario del año 99 y del feriado bancario, y también vivimos en este momento abusos de ciertos sectores, especialmente de la banca, cuando, teniendo la posibilidad de regularlos, no han cedido en bajar los intereses, aun cuando vivimos una situación de recesión económica por la crisis de la pandemia. Entonces, mire usted, entonces se trata de enfrentar dos modelos diferentes y estamos en ese debate y nos queda únicamente 30 días para acabar la asamblea, pero tenemos apenas 10 días para responder con la aprobación de esta ley, porque si no entrará por ministerio de la ley, porque es de carácter urgente, y ahí en cambio se cumplen plazos. Entró el 25 de marzo y tenemos solamente hasta el 25 de abril el debatir en primer debate y en segundo debate. Entonces, en esas circunstancias, realmente nos han puesto en este momento en una situación difícil, porque personas que están de salida, mucho me temo, que dirán, bueno, en estas circunstancias, o sea, el qué hacer. Nuestra posición al menos es que se instale una nueva asamblea. Está el nuevo gobierno. ¿Por qué a puertas de salir la asamblea tiene que tomar decisiones, ¿no?, que bien lo pudiera hacer de forma meditada y discutida y debatida con la sociedad que conviene al país la próxima asamblea? Y advertir además que en estos momentos de crisis, cerrar realmente el Banco Central a la inversión que pudiera tener el gobierno con fondos propios, si es que hay disponibilidad con fondos propios y no precisamente ir incrementando una deuda pública para tener como reserva internacional que sirva únicamente como respaldo, conforme dice esta ley,
de acuerdo a una prelación en primer lugar para el sistema financiero y no para el sector público. Entonces, mire, es un tema de manejo técnico del Banco Central, del manejo técnico de las finanzas, del manejo técnico de la política monetaria, que al parecer la gente a lo mejor no nos entienda, pero que es grave para el país, porque se liberará el sistema financiero, ¿sí? Se liberará el sistema financiero. Además, Oscar, hoy se presentaron en la Asamblea Nacional economistas de la Universidad Central del Ecuador, el Instituto de Investigaciones Económicas, a advertir de que si se aprueba esta ley, podría cerrarse siquiera el 50% de las cooperativas de ahorro y crédito pequeñas y medianas en el país. Les obliga a ser bancos a las cooperativas. Entonces, mire usted, este sector que pertenece a la economía popular y solidaria, que está cerca de la gente y que le asiste a la gente con los créditos, inclusive estarían en riesgo. Entonces, todo esto no se puede aprobar al apuro o no se puede aprobar por conveniencias. Antes se decía porque puede ganar el otro candidato, Andrés Arauz. Y hoy realmente que ha ganado el señor Lasso, ¿no? O sea, lo que quieren es realmente afianzar un sistema financiero liberado, ¿no? Sin la mayor regulación. Entonces, estas son las razones por las que en estos momentos, faltando 30 días que se acabe la asamblea, estamos resistiendo, discutiendo y debatiendo, porque mire, acaba de aprobarse esta ley que acabamos de discutir con usted hace un momento y que ayer el magisterio festejó, la ley de educación, que sube los sueldos a los maestros, que va a convocar a concursos de merecimientos, que va a regresar a los maestros despedidos. Y la pregunta es, ¿y si tenemos un gobierno que está achicando el Estado, que no va a permitir que utilice los recursos propios y las reservas que tiene el país, ¿no? En la educación, en la salud? ¿Quién les va a pagar a los maestros así hayamos aprobado la ley? Ayer ya festejamos por el Día del Maestro la ley, el incremento salarial, pero me pregunto yo, ¿el gobierno va a responder con el pago? Porque la ley de educación que aprobamos, mínimo se necesita de 500 a 700 millones de dólares para pagar a los maestros. Mire usted. Entonces, si al otro día que nosotros festejamos la ley de educación, vamos a aprobar esta ley que le coarta al Estado financiar la educación pública, ¿no le parece una contradicción? A eso realmente tenemos que, de manera crítica, ir haciendo seguimiento, porque no se trata únicamente de las leyes. Las leyes como la ley de educación necesitan dinero para financiarlas. Y las leyes como estas, la ley que dicen para la defensa de la dolarización, necesita saber qué intereses están detrás y a quién beneficia. Y esta ley personalmente no beneficia a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Indudablemente. Bueno, Silvia, creo que queda claro esto sobre la ley, ¿no? Entiendo que tu voto va a ser en contra, ¿no? Bueno, se ha propuesto el archivo de esta ley y vamos a ver si es que hay votos para proceder al archivo. De lo contrario, nos limitaremos a votar en contra y con 70 votos se puede aprobar. Correcto. Bueno, ya para finalizar, entiendo que tienes que iniciar nuevamente la sesión del Pleno. Silvia, solamente me gustaría que nos hagas un análisis rápido sobre esta situación de qué se trata. ¿Es beneficioso o no es beneficioso bajar el riesgo país? 450 puntos bajó el riesgo país. Y claro, varios medios de comunicación, varios economistas del mismo gobierno han aplaudido esta situación,
¿qué tan importante es para el país, para las políticas públicas que pueda implementar el gobierno de el señor Guillermo Lasso? Bueno, el riesgo país es un parámetro internacional que permite medir, ¿no es cierto?, el nivel de confianza para la inversión extranjera en un país, ¿sí? Y obviamente en tiempo de elecciones, como el que pasó el Ecuador, como el que está pasando Perú, mira, como el que va a pasar Colombia, en donde de hecho la incertidumbre crece, pues. Entonces no se sabe los días anteriores o en los días de campaña siempre hay una variación de esto del riesgo país, porque la inversión extranjera especialmente está esperando invertir en los países en donde puedan ganar más, ¿no? En donde puedan ganar más, pero sacar más provecho, mayor ventaja. Entonces, en esas circunstancias, de pronto son parámetros que expresan eso, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hoy en la oferta del presidente electo Lasso, dice que la inversión extranjera será libre y no pagará ya para la salida de capitales, el impuesto de salida de capitales. Entonces, mira, si hoy está vigente un impuesto de salida de capitales, o sea, hay una inversión, de esa inversión que es especulativa especialmente, ¿no? Que no es productiva, porque hay una inversión que viene acá la gente a invertir, a producir, a generar trabajo. Esa inversión es buena y hay que tratar de atraerla, porque genera trabajo. Pero hay otra inversión que es muy especulativa. Viene, ¿no es cierto?, a hacer, que generalmente la inversión especulativa es esa inversión de giro de capitales, que mueve los capitales de un día para otro y ve cómo ganar más, especialmente en el sector financiero. Entonces, sí, o sea, el riesgo país generalmente tiene incidencia y tiene estos grados de movilidad cuando se produce una inestabilidad política. Y las elecciones son momentos de inestabilidad política, porque se genera tensión, se genera nerviosismo. Mira lo que ha pasado en esta campaña. ¿Cuántas veces se dijo que un candidato estaba en contra de la dolarización? O sea, son políticas como es noticias falsas que posicionadas en las redes logró impactar a lo mejor en el electorado. A pesar que el candidato decía, no, estoy de acuerdo con la dolarización, sin embargo, ¿no es cierto? Eso te genera, lo que te genera en la población, esa noticia falsa, también te genera un nerviosismo en los sectores externos, ¿no? Igualmente se decía, ¿no es cierto?, que con el Fondo Monetario se iba a romper, cuando a este país lo único que le quedaba era acudir al Fondo Monetario Internacional. Y por eso, inclusive, el candidato Arauz se reunió previamente con el Fondo Monetario. Claro, obviamente, cuando hay transición de gobiernos, hay las posibilidades de renegociar deudas, ¿sí? De establecer políticas de inversión diferente. Entonces, todo eso hace que influya y haya un periodo de nerviosismo que se manifiesta especialmente el día de las elecciones y que se expresa al otro día de las elecciones y que después, ante cualquier noticia de medidas económicas, puede subir o puede bajar, o ante una protesta social sube también. Yo te invito a mirar, por ejemplo, cómo pueden ser, están muy cerca las elecciones del Perú. ¿Cuánto es el riesgo país en este momento y cuánto es cuando se acercan las elecciones y cuándo y al otro día? Esa es muy natural en eso. Y en un país dolarizado como el nuestro, cuando ha venido con las políticas del gobierno de Lenín Moreno,
ha venido subiendo el riesgo país, ¿no? Es lógico también que alguien diga, el presidente que viene ya no va a seguir haciendo lo mismo de Moreno, en algo cambiará, a pesar que coincidían mucho, de acuerdo a mi criterio. Sin embargo, ¿no es cierto? Yo creo que, ¿no es cierto?, el hecho de que se acerque el final del gobierno de Lenín Moreno, también, o sea, es un síntoma de que estos puntos del riesgo país, pero son simplemente referentes, ¿no? Son simplemente referentes, o sea, de niveles de confianza, pero para la inversión extranjera. De percepción, ¿no? ¿En qué condiciones? Son las condiciones, o sea, que están por verse y que inclusive estamos debatiendo en este momento en la Asamblea. Como suelen decir, la última y nos vamos, Silvia. En el barrio San la última y nos vamos. A ver, hace 4 años, sí, la izquierda, el progresismo, ganó las elecciones con Lenín Moreno. Hoy pierde las elecciones con Andrés Arauz. ¿No te suena en la cabeza este análisis de que hace 4 años ganando se perdió, o perdió la izquierda y el progresismo? Y esta puede ser todo lo contrario, perdiendo se puede ganar. Bueno, cuando los proyectos políticos responden a procesos como los que ha vivido el Ecuador, nosotros estamos viviendo un proceso, el progresismo, desde el año 2007. Recuerden que el 2007 es el punto de partida del proyecto político de la nueva constitución, ¿sí? De Montecristi, del proceso constituyente de Montecristi, y ha venido, ¿no es cierto?, un proceso de estabilidad importante durante casi 10 años, y luego, obviamente, hay el proceso de crisis del proyecto político y que se agudiza con la traición de Moreno. Porque, como tú dices, o sea, al pueblo que nos escuche y que nos sigue, no le podemos pues negar si somos mujeres y hombres públicos. Nosotros les llevamos a Lenín Moreno al gobierno, pues. Nosotros hicimos campaña, nosotros apostamos con él, nosotros le hemos apoyado, inclusive en sus primeros meses de gobierno, para que cumpla el programa. Pero se ha tenido los problemas que es de conocimiento público, pues. Pero obviamente esta pérdida electoral no implica dejar a un lado ese proyecto político progresista que inició en el 2007 y que es importante mirarlo hacia el horizonte después de la pérdida electoral. Mirarle hacia el horizonte implica repensarle, replantearle, reevaluarle, ¿no? Tomarse ese respiro necesario que le permita tomar impulso, pero a partir de reconocer también como grandes lecciones lo que se ha vivido en estos tiempos. Entonces yo sí creo, y coincido contigo, perdiendo se puede ganar, porque esta pequeña pausa, tiene que servir. Y aquí se va a probar de que este proceso tiene que continuar o puede continuar con éxito, si es que en esta pequeña pausa, el sector del progresismo somos capaces de repensar el proyecto político, de reestructurar el proyecto político, de construir un instrumento político que aglutine a todo el sector progresista. A lo mejor estaba representado y está representado solamente una parte, y otra parte está fuera. Y la experiencia que va a tener este país con un gobierno de corte neoliberal como es el presidente, que corresponde al presidente electo, el pueblo ecuatoriano va a tener la oportunidad precisamente de establecer y marcar esa disyuntiva entre lo que puede ser
la continuidad, ¿no es cierto?, de un proyecto político renovado, repensado, ¿no? Y a lo futuro. Entonces, yo sí creo que está en manos, o sea, de las fuerzas políticas progresistas, un proceso de unidad, un proceso de deliberación, un proceso de autocrítica, ¿sí? Pero ante todo un proceso que implique entender de que no se puede poner en riesgo como se ha puesto o como se puso en esta vez en riesgo a la mayoría de un pueblo ecuatoriano que es el único que puede terminar perdiendo cuando de pronto pueden venir días difíciles para el país. ¿Quién pierde? ¿El partido? ¿O de pronto podemos estar perdiendo la mayoría de ecuatorianos que podemos ser víctimas, no sé, de lo que de lo que nos venga? Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no. Entonces, eso es lo más importante, darnos cuenta de lo que ha pasado, pero también, o sea, esta pausa a efectos de cambiar también a lo interno, el producto de un debate, y de construir una nueva alternativa, ¿por qué no? Porque dice mucho, hay muchas cosas. Te iba a decir eso, tareas pendientes y errores que corregir para la izquierda y el progresismo también. Para la izquierda, para el progresismo, para los nuevos actores sociales, para el movimiento indígena, para el movimiento social, para todos, para todos. Yo creo que aquí no es que ha ganado el espectro progresista, no solamente estaba representado en la candidatura de Arauz, había mucho del sector progresista fuera de la candidatura de Arauz, y eso tenemos que decirlo. Había fuera de la candidatura de Arauz, y no hubo la posibilidad de reaglutinar a todo ese sector, porque todo el progresismo sí podía ganarle a la derecha política en el país. Entonces, el progresismo no estaba representado, todo el progresismo en Arauz. Estaban muchas fuerzas fuera de esa opción. Entonces, eso es la tarea. Eso es la tarea. Porque aquí no se trata de decir yo soy, sino dónde están, quiénes somos, y aquí estamos todos. Entonces, ese gran frente progresista de la unidad y de la propuesta con fuerza que represente, que acoja agendas, que replantee este país en las nuevas condiciones, que recoja las experiencias, que tome en cuenta las lecciones aprendidas, los errores, se corrijan. Yo creo que esa es la gran oportunidad. Y esta pausa, para mí, perdiendo se gana. Estoy muy convencida de que esto va a dar a luz, ¿no? Va a dar a luz cosas nuevas, profundas y duraderas. Muy amable, Silvia. Quiero agradecerte infinitamente y ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas. Gracias por la deferencia con este medio de comunicación. Y estamos en contacto, Silvia. Muy amable, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bien, ahí estaba la doctora Silvia Salgado conversando sobre estos temas que son, sin lugar a dudas, importantes y fundamentales. Mira, ahí está. Nos había comentado un poco sobre el tema de... Ahí estoy bien, ¿no? ¿Sí estoy bien ahí? Ok. Sobre este tema de la ley intercultural que se aprobó hace poco. Ya nos aclaró, no es que se acaba las pruebas, no, las pruebas continúan, ¿no? Ahora ya no va a tomar la CNCIR, nos ha dicho, sino posiblemente lo van a hacer las universidades. Sobre el tema de la eliminación de esta secretaría de la CNCIR, también nos ha mencionado que la Constitución no le permite al primer mandatario, al señor Guillermo Lasso, posiblemente el nombre, que lo puede cambiar, que lo puede eliminar, sí, pero nos ha explicado que las funciones
Eso no lo puede hacer ni Guillermo Lasso, ni Arauz en el caso de que se haya ganado, ni Correa, ni absolutamente nadie. Porque está en la Constitución. Habría que cambiar la Constitución para que pueda lograr el objetivo o lograr la eliminación total como lo menciona el candidato, el presidente electo, Guillermo Lasso. Ya lo ha dicho. Otro de los temas importantes también es el incremento en el mensual o en el salario de los maestros. Creo que es fundamental tenerle a los maestros bien remunerados para que ellos a su vez puedan transmitir el conocimiento necesario a nuestros niños, a los estudiantes, ¿no? De hecho, creo que va a la par. Si tenemos maestros buenos, bien remunerados, creo que existe la posibilidad y las condiciones, debe haber y tiene que haber también las condiciones para poder exigir. Le trasladamos lo mismo de que estoy hablando, el ejemplo de los maestros al sector privado. Cuando le tienes a un empleado, a un trabajador a tiempo con su sueldo motivado, es cuando más rinde el trabajador, ese elemento en tu empresa. Y claro, todo lo contrario, cuando tienes trabajadores, empleados mal pagados, maltratados, con sueldos bajos, pues la desmotivación, no tienes la capacidad para exigir posiblemente. Y claro, el rendimiento es mínimo. Lo mismo creo que puede pasar acá, y debe pasar, y tiene que pasar, creo yo. Ahora se ha mejorado el salario de los maestros, y tiene que ir a la par con la calidad. Sería ilógico también que, claro, se incremente los sueldos al maestro, a los trabajadores, y el rendimiento se reduzca o se mantenga. Debe ir a la par, de forma paralela debe avanzar justamente, y esperemos que esto se vea reflejado en el aprendizaje, en el rendimiento de los estudiantes. Un país necesita tener niños, jóvenes con conocimiento, con buena educación. Solamente la educación, el conocimiento nos hará libres, ¿no? De pensamiento y de actitud, realmente. Así es que, bueno, nos ha hecho también un poco el análisis de la ley, esta reforma. Se la conoce, tiene un nombre bastante largo, pero se la conoce como la ley de desdolarización, que el presidente ingresó, fue rechazada en la primera, en la segunda. Ahora mismo están debatiendo, nos comentaba la asambleísta. Vamos a ver quiénes son los asambleístas que votan a favor de esta ley, ¿no? Que claramente lo ha mencionado. Un grupo de técnicos, expertos, economistas de la Universidad Central ya han advertido que en caso de que se apruebe esta ley, ojo con esto, en caso de que se apruebe esta ley, corren en riesgo de perderse, de eliminar las cooperativas de ahorro y crédito. Así es que debemos estar atentos ante estas circunstancias. Vamos a despedirnos. Mañana nos volvemos a reencontrar a partir de las 8 de la mañana a través de este medio digital, Ciudad TV. Buen resto de noche. Hasta entonces. Desde hace más de 15 años, produciendo contenidos publicitarios, generando una idea tras otra, viajando a través de la imagen y el sonido, generando significados en el plano y jugando con la luz. Pensando, sumando a la oferta de contenidos para televisión y la publicidad, una nueva forma de hablar con el que está del otro lado. Televisión, documentales, cine, gráfica, folletería editorial, cartelería, multimedia interactiva, contenidos para celulares, organización de eventos, filmación con drones, evolucionando permanentemente para asistir a una reducida y exclusiva cartera de clientes en forma personalizada.
sin perder de vista nuestra principal meta: divertirnos haciendo lo que nos gusta. Nova Marketing and Graphic Solutions. Redecom, el mejor servicio de internet, ahora más rápido y más seguro, con planes ilimitados desde $15 mensuales, doble de velocidad en la noche, internet con fibra óptica directo a tu hogar. Comunícate con nosotros al 063-700-540 o al 0999-329965. Búscanos en Facebook como Redecom. Visítanos en www.redecom.es. Redecom, internet ultra rápido. Publicita con nosotros. Tenemos las mejores promociones y estrategias de marketing. Además, las mejores voces del mundo para vender tu marca. Soy Pablo Matus de Argentina y yo soy Ciudad TV. Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo. Open Lab Consulting Latinoamérica. Somos una empresa líder en Ecuador y Latinoamérica en la elaboración y ejecución de seminarios, Era 1993. conferencias, Muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. congresos, talleres y capacitación de alto impacto. Contamos con el mejor staff de conferencistas y coach de Latinoamérica. Informes 0999 19 43 57. Open Lab Consulting Latinoamérica. Solo grandes eventos.